encendió aquí, está pasando el tiempo, ahora van a cambiar las luces, ya cambiaron. Si yo abro aquí, volvemos a la posición anterior. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de usar los mismos 12 voltios que está alimentando el relay, vamos a usar un circuito independiente de 120 volts de corriente alterna. Vamos a ver. Este bombillo se lo hemos conectado al contacto normalmente cerrado y este vamos a conectárselo aquí al contacto normalmente abierto. Los dos neutros de los bombillos lo vamos a conectar al cable neutro de las 120 voltios y el vivo lo vamos a conectar al contacto común. Ya tengo el negativo, el positivo, que es este, en el positivo del relay. Cuando yo ponga el vivo aquí, conectamos aquí, encendió la luz que está trabajando el relay, dando los 10 segundos, se apagó esta y se encendió esta. Muy buenas, tengan todos amigos de la consulta eléctrica. En este video vamos a hacer la explicación de cómo funcionan estos relays, porque en el próximo vamos a estar haciendo un video de una instalación de un timbre en una escuela utilizando un timer mecánico, pero como el timer mecánico no da los segundos necesarios cortos para que suene el timbre, pues en el circuito del timer vamos a estar instalando un relay de este, en el cual vamos a estar utilizando el contacto normalmente cerrado para que al pasar el tiempo desconecte el timbre, aunque el timer siga conectado. En el cual vamos a usar un relay como este. Este tipo de relay se consiguen en el mercado, dan como 6 o 7, menos de $10, y son muy útiles. Este relay es de 12 voltios, como dice aquí por la parte de control. Aquí él recibe 12 volts por aquí por el positivo y por aquí por el negativo, GND. Y por esta parte de acá tenemos un relay que tiene un común aquí, y este común con este de acá es normalmente cerrado, como lo pueden ver ahí, y este común con este de acá es normalmente abierto. Este relay, cuando recibe los 12 volts por aquí, no acciona los circuitos inmediatamente. Tiene un tiempo de demora que se regula por este tornillo en los segundos que usted quiera, y al pasar ese tiempo es que él acciona estos contactos. O sea, cuando lo acciona, el normalmente abierto cierra y este de acá normalmente cerrado abre. Por eso le he conectado aquí, ustedes pueden ver, una luz. Se me fue este cablecito de acá, lo ponemos ahorita. Acá en el normalmente cerrado, como dice aquí, le hemos puesto una luz LED azul, y aquí en el normalmente abierto le hemos puesto una LED roja de 12 voltios. Luego veremos que aquí también se puede poner corriente alterna, porque como ustedes pueden ver, aquí lo dice, él es de 12 volts por aquí, pero se puede conectar hasta 250 volts de corriente alterna, 10 amperes, y en 125 volts de corriente alterna hasta 15 amperes. Como dije, ya aquí tengo en el normalmente cerrado la LED azul, y en el normalmente abierto la LED roja. Para que este relay trabaje tenemos que alimentarlo por aquí con 12 voltios. Como estas LED, las dos son de 12 voltios, pues aquí al común tenemos que traer el vivo de los 12 voltios. Pero primero, los dos negativos de las dos luces LED vamos a conectarla con el negativo de la fuente, que es, aquí tenemos este transformador que está conectado aquí a la 120, por aquí, y por aquí este transformador, este es el positivo de los 12 volts y este es el negativo. Entonces las dos luces las vamos a conectar aquí al negativo, para cuando le lleguen los 12 volts por este cable, una va a encender y otra va a estar apagada. Y a la vez vamos a darle el negativo del relay aquí mismo también. Ya tenemos este negativo
aquí alimentando el relay y a la vez está alimentando las dos luces LED, una por este cable y la otra por este, las dos luces LED y el relay. Ahora estas luces LED, como son 12 voltios, tenemos que traer el positivo del transformador para que alimente las luces LED y al mismo tiempo ahí las luces están alumbrando el azul, porque recuerden, este contacto es normalmente cerrado. Vamos a hacerlo sin la corriente puesta todavía para entender mejor. Aquí el positivo se la ponemos en los contactos para que las luces puedan encender, y a la vez el positivo también tiene que alimentar aquí el relay. Como ustedes ven ahora, hay una de las luces está encendida. ¿Por qué? Porque están conectadas al negativo las dos, y como el positivo del transformador, que es este, está viniendo aquí al contacto, al común de los contactos, la que está en el contacto normalmente cerrado está encendida porque está cerrado aquí, la otra está apagada porque está en el contacto normalmente abierto. ¿Qué sucede? Que cuando el relay por aquí recibe corriente, va a demorar el tiempo que tenga regulado aquí para cambiar los contactos. Esta que está cerrada, encendida, se va a apagar, y esta que está apagada en el abierto se va a encender. Cuando le llega corriente, acuérdense que el transformador está aquí, no está en el relay todavía. Este es el del relay, el positivo. Cuando el relay recibe corriente aquí, pasa el tiempo que tenga regulado aquí en este tornillo y va a apagar la azul y va a encender la roja. Vamos a hacerlo bien. Encendió aquí, está pasando el tiempo, ahora van a cambiar las luces, ya cambiaron. Mientras esto esté cerrado aquí, los 12 volts, aquí no va a haber ningún cambio, se quedó así. Estamos mostrando el funcionamiento del relay para luego ver en qué podemos aprovechar su funcionamiento. Ahora, si yo abro aquí, volvemos a la posición anterior. Esta se queda encendida porque está en el contacto normalmente cerrado, y esta se queda apagada porque está en el contacto normalmente abierto. Si yo vuelvo a cerrar aquí, va a pasar el tiempo, esta se va a apagar y esta se va a encender. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de usar los mismos 12 voltios que está alimentando el relay, vamos a usar un circuito independiente de 120 volts de corriente alterna. Ahora vamos a usar este cable que vamos a conectar aquí cuando hagamos la instalación a las 120 voltios para alimentar dos bombillos que vamos a conectar aquí. Este bombillo se lo hemos conectado aquí al contacto normalmente cerrado, y este vamos a conectárselo aquí al contacto normalmente abierto. Los dos neutros de los bombillos lo vamos a conectar al cable neutro de las 120 voltios. Ya tenemos aquí el cable de las 120 voltios, este que vamos a conectar aquí en la 120. Ahora el neutro ya lo tenemos aquí conectado, y el vivo lo vamos a conectar al contacto común del normalmente cerrado y el normalmente abierto. Ahora cuando yo conecte aquí la 120, el positivo, como los bombillos ya tienen el negativo por aquí, el neutro por aquí, cuando yo pongo aquí la 120, que conecte aquí, el bombillo este de acá, este que está en el contacto normalmente cerrado, de acá, va a encender. Y este, como está en el contacto normalmente abierto, se va a quedar apagado. Conectamos aquí
Y ya ven ustedes, este bombillo está encendido, pero este está apagado. Como el relay es 12 volts, estos dos cables de los 12 volts del relay, el negativo y el positivo, pues voy a conectar el negativo a los 12 volts del transformador que me da 12 voltios. Le conecto el negativo aquí y ya tengo el negativo. Ahora el positivo, que es este cablecito, pues se lo conectamos en el positivo del relay. Ahora aquí conectamos la 120 volts, que cuando conecte va a encender este bombillo porque está en el contacto cerrado. Encendió este. Ahora yo voy a alimentar el transformador que me da los 12 voltios también, y cuando ponga el vivo aquí, que se zafó del relay, pónselo por aquí arriba. Cuando yo ponga el vivo aquí, va a ser los 10 segundos o el tiempo que hayamos regulado por este tornillo. El contacto normalmente cerrado, como hemos dicho, va a abrir, se va a apagar este bombillo, y el contacto abierto va a cerrar, y al apagarse este, como este cierra, se va a encender este. Conectamos aquí, encendió la luz que está trabajando el relay dando los 10 segundos, se apagó esta y se encendió esta. Me gusta. Bien amigos, espero que el video les sirva de algo. No se olviden, aquí denle like, suscríbanse al canal y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos. Estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga.